Buenos días, hoy vamos a hablarles sobre Cerca del Corazón Salvaje, novela de Clarice Lispector. Los integrantes de este grupo somos Daniela Rodríguez Oliveros, quien les habla, Denis Joana Betancourt Peña, Oscar Yesid González Niño. Antes de empezar queremos compartirles una frase que dice: libertad es poco, lo que deseo todavía no tiene nombre, que podemos encontrar en Cerca del Corazón Salvaje, novela de 1943 y primera novela publicada de Clarice Lispector, en donde conocemos a Joanna desde la introspección que ella realiza durante toda la obra. En esta introspección, Joanna se plantea y explora temas como el significado de la existencia, el de la libertad y cómo obtener la libertad por su propia cuenta. Como otros personajes de Clarice Lispector, Joanna es un reflejo de quién era ella en ese momento de su vida, una joven inexperta, con más preguntas que respuestas, que quería encontrar su lugar en el mundo. Clarice nos presenta a Joanna mediante una narración poco vista para la época, en donde saltamos desde su infancia y adultez a momentos específicos de su vida, pero vamos haciendo constantes saltos en el tiempo y todo siempre desde el interior de Joanna. Esta novela, por semejante narrativa, gana el prestigioso premio Caraca Arana en 1944. En resumen, conocemos a Joanna desde su infancia hasta su adultez. Sabemos que cuando pequeña perdió a su padre y se fue a vivir con su tía, quien la llamaba una víbora cada que podía. Su tía básicamente que estaba aterrada de la persona que era Joanna, de lo poco femenina que era, de que no se comportaba como una señorita y de todas las cosas que la chica hacía. Finalmente la envían a un internado y después de salir del internado, ya cuando empieza sus 20, se casa con Ottavio, un hombre con el cual tiene un matrimonio infeliz en donde ambos son infieles. Ottavio con una mujer llamada Lidia, a la cual deja embarazada y con la cual se va al final del libro, y Joanna con su amante, al cual nunca conocemos el nombre, ya que ella insiste en mantener las cosas tan misteriosas como las vemos. Joanna cree que así es mucho mejor. Para ella, él solo es un cuerpo y para él, ella solo es Joanna. Finalmente, Joanna decide irse, se separa de Ottavio y se separa de su amante, que al parecer, según ella, termina en la cárcel y se va de viaje en barco. Joanna finalmente acepta su existencia, se reconcilia con Dios porque momentos anteriores en el libro ella tenía como que dudas constantes sobre él. Y algo curioso es que el tema de la muerte solo es recurrente al final. Joanna empieza a hablar sobre la muerte, empieza a hablar de qué es, empieza a hablar de cómo ella la ve y finalmente la acepta y la acepta sin miedos. Incluso nos dice al final, puro final, que Joanna algún día volverá como un caballo. También quisimos agregar un poco sobre nuestra experiencia del libro. Para mí, Daniela fue una lectura complicada, pero bastante disfrutable. Johanna es un personaje complejo, se contradice, habla y luego piensa otra cosa, piensa muchas cosas, no las expresa. Es un personaje con el que me identifiqué bastante. Me gusta mucho de cómo se expresa respecto a esta idea de que el sufrimiento es necesario para existir, porque es algo que yo creo también, y me gusta como en cierto momento del libro ella habla sobre la sencillez de la existencia, habla sobre lo importante que es vivir cosas como sentir la brisa en la cara o ver el horizonte, como ella ve esas cosas importantes para la misma existencia también. Bueno, pues aunque no es mi estilo de lectura preferido, fue una experiencia gratificante y refrescante porque fue una historia con un estilo totalmente diferente a lo que estoy acostumbrada. Entonces sí fue interesante leerlo porque también pues me hizo salirme de mi zona confort. Además de que también me sentí algo identificada con Joanna porque ella es un personaje un tanto complicada, un tanto compleja también, pero es alguien que no quiere conformarse con los roles que se establecen por la sociedad, no, sino que ella también, ella quiere definir su propia identidad, ella no quiere quedarse con un papel que viene ya predefinido, no, ella es independiente y autónoma.
Y bueno, también fue como una experiencia refrescante porque no es como una historia, digamos, lineal, pero pues sí se hace un poco complicada su lectura por eso, pero yo creo que si te concentras y logras como adentrarte en la historia, entonces la disfrutas y pues te la estás terminando así en unas horas como me pasó a mí, si quieres. Entonces, sí se podría decir que realmente me gustó esa historia. Mi nombre es Oscar y sigo Sales Niño y en el día de hoy voy a compartir cuál fue mi experiencia leyendo Cerca del corazón salvaje de Clarice Lispector. Para mí fue un libro interesante ya que ha tenido varias cosas que no se han visto mucho en los libros anteriormente, que es dar como una perspectiva de cómo podemos empatizar a ciertos personajes que Clarice Lispector había creado durante el transcurso de sus libros y darnos un diferente punto de vista de cómo podemos interpretarlo de forma general. Después de hecha nuestra lectura y compartidas nuestras experiencias, viene la sección de las preguntas que decidimos plantear para este proyecto. Ok, entonces la primera pregunta es, ¿cómo influye la búsqueda de significado de Joanna en cuestiones de género y roles sociales de la época en la que se desenvuelve la historia? Y bueno, su búsqueda se convierte en un elemento significativo para estos temas porque a medida que ella va explorando su propio mundo interior y busca comprender el significado de su existencia, se va enfrentando con las diferentes expectativas y las diferentes limitaciones que están impuestas por las normas de género y los roles sociales que ya existen. Entonces, ya la búsqueda de Joana no solo es una indagación personal, sino que también se convierte como en una confrontación contra las expectativas que están impuestas para las mujeres de su entorno, porque Joana va rechazando las expectativas tradicionales y se embarca en una indagación profunda de su propia identidad, yendo más allá de las limitaciones que están impuestas. Entonces se convierte así en una forma de resistencia, como en un acto de rebelión contra las convenciones que buscan definir y limitar el papel que tienen las mujeres. Entonces se podría decir que a medida que Johanna cuestiona y explora su propia existencia, va haciendo como notorias las restricciones y las expectativas que la sociedad ha impuesto en las mujeres, haciéndonos como cuestionarnos sobre esos roles. Y, y también en su acto de autodescubrimiento, ella va a desafiar la norma de que las mujeres deben conformarse con los roles que ya están establecidos. Y al contrario, y al contrario de eso nos hace ver que debemos valorar y reflexionar sobre la libertad y la autonomía femenina. Bueno, continuando con la segunda pregunta, dice, ¿cómo la escritura introspectiva de Clarice Lispector evidencia la complejidad emocional de Joanna y en la exploración de su mundo interior? Y bueno, la escritura introspectiva de la autora sirve como un medio para darnos a conocer la complejidad emocional que tiene Johanna y la exploración de su mundo interior. Es decir, Clarice nos hace sumergirnos como en los pensamientos y los sentimientos más íntimos del personaje, de Johanna, permitiéndonos así pues acceder hasta las capas más profundas de su alma. Entonces así nos permite conocer en primer plano no solo lo que Johanna experimenta superficialmente, sino también conocer y explorar las complejidades de sus sentimientos, porque con este tipo de escritura introspectiva eh, se convierte como en un vehículo para que la autoexploración profunda de Johanna, que pues va más allá de la descripción de todos los eventos externos, eh, nos haga a nosotros como sus lectores poder ver que se presentan, ver cómo se presentan los pensamientos internos de Johanna con autenticidad y una vulnerabilidad que nos hace conectar con Johanna y conectar también con todo su viaje emocional, pues en su búsqueda de significado. Ok, estas son las dos preguntas que voy a responder. Una de ellas es, ¿cómo la búsqueda de Johanna de la verdad interior se relaciona con su construcción de su propia identidad?
Desde muy pequeña, Johanna había mostrado su personalidad tan distinta al resto. ¿Esto qué quiere decir? Que desde muy niña no le gustaba ni divertirse con los demás niños, ni tener como un tiempo de calidad con los papás. Por lo que ha tenido una vida de delincuente, porque ha tenido que robar varias cosas y de esos robos no se había arrepentido para nada. Por lo que se ponía como a cuestionarse sobre la existencia de las rocas, le daba mucha curiosidad como el origen de ese objeto, y también de los perros que ladraban en la calle, esto con el fin de empatizar con ellos o de intentar comprender sus sonidos. Por lo que al momento de que ella crece, ha tenido varias preguntas y su forma de liberarse. Entre más entendía lo que más quería, ha tenido varias preguntas de cómo las decisiones que ella toma le afectan en la vida. También se ha comprendido a sí misma. Ha tenido varios encuentros personales y también al momento de liberarse de su marido, que ha sido como un dolor de cabeza para ella, y también empatizar con su vida interior, ya que ha tenido que encontrar la paz interior y sobre su existencia, y por lo tanto se conoce realmente quién es, y dando su punto de vista de los demás chicos, que ha tenido varias interpretaciones muy diferentes a él. Buenas noches, esta es mi última pregunta. ¿Qué impacto tiene el título de la obra Cerca del corazón salvaje en la interpretación de la historia y los personajes? El corazón salvaje le pertenece a Johanna, que es una de las protagonistas que he mencionado anteriormente. Nuestra protagonista tiene este corazón salvaje que puede afectar a las personas a su alrededor. Esto quiere decir que algunos personajes como su tía Otavio no le toleran ni lo aceptan. Su tía, a palabras de ella, ha sido una víbora que ha tenido varios encuentros con otros hombres. Estos dos personajes tienen algo en común. Ninguno de los dos toleran ni la aceptan como tales. Pero no todos los personajes son así. Como su padre ha tenido varios encuentros con ella que han sido bastante positivos, ya que la apoya, le da consejos, le ayuda cuando más la necesita, pero al momento de perder a su padre, eh, ha tenido como ese amor incondicional de un padre a su hija. Y al momento de que Johanna crece y tiene un esposo, su forma de ser es igual a la de su padre, o sea que no ha cambiado en lo absoluto. Y finalmente el lector también puede sentirse identificado con las experiencias que ha tenido Johanna a lo largo de la lectura, o también puede ser que la pueden odiar o simplemente tienen corazón salvaje como ella, significando que cada persona puede tener su diferente interpretación de la lectura. Muchísimas gracias. Finalmente, tenemos la pregunta: ¿qué factores logran que esta novela pueda ser considerada como una novela existencialista? Primero que nada, el existencialismo es una corriente filosófica que se basa en analizar la experiencia humana, la libertad y la responsabilidad individual. Johanna durante toda la novela se está preguntando sobre el significado de su existencia. Menciona también la existencia de los seres diferentes a los humanos y cómo algunos existen por existir. Habla de cómo el movimiento de una roca significa que la roca existe. Igual este movimiento también existe. Habla cómo los perros existen y sus ladridos también.
y empieza a cuestionarse todo este tipo de cosas. Esta crisis existencial que Joanna tiene también es parte de lo que se considera existencialismo y ella empieza a buscar respuestas. Digamos, por ejemplo, en Dios, por así decirlo, al principio Joanna lo niega, intenta como que decirse, entonces iría a un existencialismo un poquito más ateo, pero ya en sus momentos finales del libro, ella empieza a aceptar a Dios. Ella incluso habla con él, entonces nos terminamos yendo por el existencialismo religioso. También podemos comparar esta novela con otra novela existencialista que es El extranjero de Albert Camus. Ambos protagonistas, Mirza por El extranjero y Joanna por Cerca del corazón salvaje, son extraños, extranjeros en sus mundos. Las personas no los comprenden, no entienden su forma de ver la vida, no entienden su forma de actuar y por lo tanto los categorizan como raros. Mientras que ellos tienen esta cuestión en medio de la existencia, desean ser libres y comprenden también la indiferencia del universo, entienden lo absurdo que es existir en un universo que es indiferente a nuestra necesidad de significado. Finalmente, cada uno en su contexto, terminan aceptando las condiciones en las que se encuentran. Y también al mero final, justamente ambos libros entienden, cada personaje entiende su mortalidad, así como que pases con la muerte. Y esta aceptación termina por liberarlos. Y ellos finalmente pueden ser tan libres como como lo venían deseando desde el principio de las obras. Finalmente, queremos agradecerles por su atención, por su tiempo y esperamos que les haya gustado nuestra exposición. Y sin más que decirles, les deseamos un muy bonito día.